Presento pantalla. Bien, ¿ven la presentación? Sí, Flor, sí se ve. Sí, Flor, sí se ve. perfecto. Bueno, como saben, ustedes tuvieron unas clases asincrónicas de cinesis, ¿sí? Que fueron la de vías y la de absorción. La clase de hoy ya vamos con el tema de distribución. Primero que nada, para entender perfectamente el tema, lo que tenemos que hacer es definir la distribución, ¿bien? Entonces vamos a decir que la distribución es un proceso mediante el cual un fármaco incorporado al organismo alcanza los diferentes tejidos, ¿sí? Los diferentes tejidos y órganos a través de la circulación sanguínea, ¿sí? Es decir, en otras palabras, es cómo hace el fármaco para llegar, o el pasaje de los fármacos desde el vaso sanguíneo hacia los tejidos, ¿bien? Pero para entenderlo perfecto tenemos que hacer un esquema que yo siempre les hago a los chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá los pasos que nosotros siempre los tenemos que recordar. Esta es la luz, ¿sí? Del tubo digestivo. Bien, hagamos de cuenta que es, qué sé yo, el estómago, supongamos. Pongamos acá estómago. ¿Sí? Ese va a ser el estómago. Acá tengo mi cápsula. Bien. Recuerden que esto es una forma farmacéutica. El principio activo sale de la forma farmacéutica y esto se llama proceso de liberación, ¿bien? Ahora, el principio activo, cuando está liberado, si vieron la clase, ya tendrían que haber visto la clase de fase preabsortiva, recuerden que el fármaco tiene que estar en disolución. Para poder absorberse, el fármaco tiene que estar en disolución, ¿bien? Tiene que estar disuelto en el líquido del tubo digestivo. Una vez que el fármaco está en disolución, bien, y que entra en contacto con su sitio de absorción, se produce claramente la absorción, ¿bien? Habíamos dicho también en la clase de conceptos básicos que era muy importante tener en cuenta acá la microcirculación. Para ello lo vamos a graficar. Yo les dije que quizás ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Pero la doctora Unías les pide la microcirculación, así que por favor, chicos, no se olviden de estudiarla, ¿sí? Entonces, acá tenemos la microcirculación, ya vamos a recordar qué era cada uno de estos. Es muy importante recordarlo, sobre todo en la parte de absorción y de distribución también. Recuerden que teníamos una una arteriola, una meta-arteriola. Esta es la red capilar, ¿sí? Esa es la red capilar. Aquí tenemos capilares, bien, recuerden que el capilar tiene un extremo arteriolar y un extremo venoso. Este sería el extremo arteriolar del capilar, y el extremo venoso, ¿sí? Recuerden, si lo jodo con este es porque la Unías pregunta el recorrido del vaso más chiquito hasta el más grande, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fármaco cuando se absorbe, ¿sí? La difusión, ustedes saben que los capilares son vasos de difusión, ¿bien? Y la difusión siempre se da desde mayor concentración a menor concentración, o sea, a favor de un gradiente, ¿bien? En este caso, el fármaco va a pasar desde su sitio de absorción hacia el extremo venoso del capilar, ¿sí? Eso era la absorción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La absorción es el pasaje del fármaco, no se estaría cambiando el color, ahí está. Es el pasaje del fármaco desde su sitio de absorción hacia el interior del capilar, ¿bien? Muchas veces van a leer, banquen que ahí se está uniendo un compañero. Traten de entrar siempre con el mail institucional para no interrumpir la clase, ¿sí? Bien, entonces decíamos que la absorción va a ser el pasaje del fármaco de su sitio de absorción hacia el compartimento presistémico. Cuando le dice compartimento presistémico no es otra cosa que lo que veníamos hablando, que todo lo que esté antes de las venas pulmonares, ¿bien? Si nos vamos a hacer muy puntillosos y a hilar muy fino, sería el pasaje del fármaco de su sitio de absorción
hacia el extremo venoso del capilar. Pero el extremo venoso del capilar corresponde al compartimento presistémico, ¿bien? Todo lo venoso es presistémico, menos las venas pulmonares, claramente, ¿sí? Entonces, perfecto, se produjo ese pasaje, recuerden que acá el fármaco tiene que atravesar barreras. Vamos de paso haciendo un repaso rápido de todo, ¿no? La absorción, las vías de absorción se clasifican en directas o indirectas. En el caso de que la absorción fuera en el estómago o en el intestino, ¿sería directa o indirecta? Indirecta. Muy bien, indirecta, ¿sí? Recuerden, tienen que haber visto previamente la clase de absorción. La indirecta era cuando el fármaco tiene que atravesar dos barreras. No se olviden nunca lo que siempre les digo, la Cleaver clava por esto, aunque les parezca una tontera. Cuando ustedes hablan de absorción indirecta, el fármaco se absorbe, bien, el fármaco que se absorbe tiene que atravesar dos barreras, epitelio y endotelio, así lo tienen que decir. Nada de mucosa y endotelio, epitelio intestinal, por ejemplo, y endotelio vascular, ¿sí? Entonces tienen que atravesar dos barreras. Eso está en la clase de absorción. Y cuando es directa, solamente tiene que atravesar una, que sería el endotelio vascular. ¿Qué vía de administración tiene una vía de absorción indirecta? A ver qué me dice. ¿Qué vía de administración tiene una vía de absorción indirecta? La oral. Intramuscular. La oral no. Perdón, una vía de absorción directa. Yo me equivoqué. La endovenosa. En la endovenosa no hay absorción, ¿no? Ojo, Ay, porque en la endovenosa, bien, la intramuscular. En la endovenosa pues estás administrando el fármaco directamente dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces no tiene que atravesar ninguna barrera el fármaco, es como que vos le facilitas la vida, digamos. En cambio, si vos la administras por vía intramuscular, tiene que atravesar una sola barrera, que es el endotelio capilar. De todas formas, lo tienen en la clase y lo vamos a volver a ver en el repaso de cinesis que arranca el 12 de noviembre, ¿sí? No se olviden de eso. Pero bueno, sigamos. Entonces el fármaco ya atravesó sus barreras, llegó al extremo venoso del capilar, bien, sigue su trayecto, pasa por lo que sería, bueno, eso serían las vénulas. Después las vénulas se van convirtiendo, se van uniendo, ¿sí? En lo que serían, van formando, digamos, venas cada vez de mayor tamaño. Acá vamos a hacer un corte, ¿sí? Anatómico, hagamos de cuenta que acá ya tengo las vénulas y acá tengo las venas. Las vénulas van confluyendo, digamos, se van juntando y van formando venas, ¿sí? Y las venas van desde las más chiquitas hasta las más grandes, ¿sí? En este caso, todo llegaría al corazón, ¿sí? A la parte derecha del corazón, vamos a hacerlo así, a la aurícula derecha, bien, llega por la vena cava inferior, ¿sí? Entonces el fármaco ya atravesó todo el terreno venoso, hagamos de cuenta, llega por la vena cava inferior a la aurícula derecha, ¿sí? Aquí vamos a tener el ventrículo derecho. Mis dibujos cero anatómicos, pero ustedes me entienden igual. Vamos a hacerlo así. Bien, el fármaco entonces ya está en la aurícula derecha, sigue en el compartimento presistémico, ¿no? No se olviden de eso, sigue en el compartimento presistémico acá el fármaco, ¿sí? Perfecto, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, muy bien. Del ventrículo derecho sale por el tronco pulmonar, lo hagamos así, como separado para poder distinguir, ¿no? Del ventrículo derecho sale por el tronco pulmonar, se mete a las arterias pulmonares, ¿sí? Y obviamente acá se mete a los pulmones, que yo les voy a hacer así, chicos. Ahí está. Entonces el fármaco ya está en los pulmones, ¿bien? El fármaco está en los pulmones. Ahora, cuando el fármaco sale de los pulmones, o sea, la sangre que sale del pulmón, recuerden, sale por medio de las venas pulmonares, que la vamos a hacer así. Bien, entonces el fármaco sigue este trayecto, pasa por las venas pulmonares. Cuando está en las venas pulmonares, chicos, ya está en la circulación sistémica, no se olviden de eso. En este momento, cuando el fármaco pasó por el pulmón, salió del pulmón, acá les voy a poner arteria pulmonar para que no se confundan, el fármaco salió del pulmón, ¿sí? Ingresó a la aurícula izquierda por las venas pulmonares,
El fármaco cuando llega a la vena pulmonar ya está en la circulación sistémica, pero todavía la distribución no arrancó. Bien, ahora, el fármaco de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y ahora sí está por iniciar la distribución. ¿Por qué? Porque con cada sístole, ¿sí? Con cada sangre que se va eyectando, por así decirlo, el fármaco ahí agarra viaje. Cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo y se eyecta la sangre, el fármaco va a salir disparándose, dirigiéndose a los tejidos. Entonces, cuando el fármaco pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Del ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta, y ahora sí, cuando está en la arteria aorta, chicos, el fármaco ya está en distribución. Porque ustedes saben que la arteria aorta es una arteria sistémica, una arteria que, mediante sus ramas, nos va a llevar sangre a los diferentes órganos, ¿sí? Con excepción, lógicamente, del pulmón, no va a llevar sangre a los diferentes órganos, ¿bien? Bueno, el fármaco sigue, agarra viaje acá, ¿sí? Cuando el fármaco llega a la arteria aorta, recién está en distribución. Entonces, no se olviden, liberación, absorción y distribución son los temas que vamos viendo hasta ahora. No avancemos más porque es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de la distribución? Que ustedes sepan que está muy relacionado con el flujo sanguíneo, ¿sí? Es así que en una situación de insuficiencia cardíaca, en donde el flujo sanguíneo esté disminuido, bien, el viaje del fármaco se va a ver alterado, la distribución del fármaco se va a ver alterada. Y son cosas que ustedes tienen que saber, porque antes de prescribir un fármaco, de administrar un fármaco al paciente, tengo que analizar su situación, su estado fisiopatológico previo, ¿bien? Miren cómo la distribución está en relación con el flujo sanguíneo. Entonces hay que tener en cuenta ciertas patologías que me van a perjudicar la distribución, que lo vamos a ver un toque más abajo, ¿bien? Entonces el fármaco ya está en la aorta, ¿sí? Acá vamos a hacer como que la vamos a ampliar un toque a la aorta. Y ahora sí, chicos, mediante las ramas, el fármaco se va a ir distribuyendo, el mismo nombre se los está diciendo, a los diferentes órganos y tejidos. Eso es el proceso de distribución, ¿bien? Es el pasaje del fármaco desde un vaso sanguíneo hacia los órganos y tejidos, ¿bien? Mediante, obviamente, mecanismos de difusión. Acá quiero que tengan en cuenta una cosa. El fármaco, tanto para absorberse como para ingresar a algún tejido, como para distribuirse, necesita atravesar membranas biológicas, ¿sí? Acá viene una pregunta que hace el doctor Meuli, que yo le había dicho, creo que ya se jubiló, pero lo mismo va a estar tomando examen en diciembre, así que les comento datazos. El doctor Meuli siempre pregunta cuál es la barrera más grande del organismo, y uno dirá, bueno, la piel, pero en realidad, cuando hablamos de la barrera más grande del organismo, ustedes recuerdan la clase de vías, ¿no? Está medio complicado que el fármaco pueda atravesar la piel, tiene que tener características muy particulares, ¿no? Como que sean muy liposolubles, como los compuestos organofosforados, que son tóxicos en realidad, bien, esos pueden atravesar la piel tranquilamente, pero es medio complicado encontrar algún fármaco que atraviese la piel, son pocos, bien, pocos y escasos. Y también depende de su forma farmacéutica, no se olviden de todo eso. Pero entonces cuando el doctor me le pregunta cuál es la barrera más grande que tienen que atravesar los fármacos, es la membrana plasmática, ¿sí? Eso es una pregunta que hace él, entonces la tienen que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, agarra el fármaco, perfecto, para empezar a distribuirse tiene que tener las mismas, o sea, tiene que sufrir, digamos, lo mismo que sufrió para absorberse, tiene que atravesar una membrana, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué características tendrá que tener un fármaco para poder distribuirse bien? A ver si me lo pueden sacar. Sin haberlo visto, lo pueden sacar, porque ya vieron absorción. ¿Tiene que ser liposoluble? Perfecto. ¿Qué más? De menor peso molecular. Muy bien. Tiene que estar en un estado no ionizado. Excelente. Muy bien, chicos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy involucrando membrana. Si involucro membrana, las características para que el fármaco pueda difundir claramente van a ser las mismas, ¿sí? O sea, acá obviamente hay factores que dependen del fármaco, dependen del órgano, etcétera, pero los factores dependientes del fármaco van a ser los mismos que vimos en absorción, los mismos que vimos en la clase introductoria de cinesis, ¿sí? Entonces, el proceso de distribución, volvamos a la diapositiva superior,
El proceso de distribución, acá está, recuerden, es cómo hace el fármaco para alcanzar los diferentes órganos y tejidos a través de la circulación sanguínea, ¿sí? Ahora, nosotros dijimos que hay 3 factores, ¿sí?, que intervienen en la distribución, factores dependientes del fármaco, que son la liposolubilidad, el grado de ionización. Recuerden que la fracción no ionizada es la fracción que es la que va a difundir, y obviamente también el peso molecular, que lo ideal es que sea bajo, ¿sí? Pero también hay factores dependientes del tejido, y esto es sumamente importante. ¿Qué factores van a depender del tejido? ¿Qué es lo que va a influir en la distribución? El flujo sanguíneo, es lo primero, lo que les dije de entrada, ¿sí? Si yo les digo que el fármaco con cada sístole ventricular, con cada eyección, el fármaco viaja hacia los órganos y tejidos, lógicamente, si el flujo sanguíneo está afectado, el transporte del fármaco va a estar afectado también, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. La permeabilidad de la membrana también, chicos. Obviamente, acá hay que recordar una cosa importantísima de histología. No sé si Benja está conectado por acá, pero si está conectado, él seguramente lo va a saber, seguramente ustedes también lo recuerdan, que es la característica que tienen los capilares, la característica histológica que tiene el capilar. Eso es muy importante en farmacología, ¿sí? Recuerden que los capilares podían ser continuos, que están con las células, digamos, están unidas entre sí mediante uniones oclusivas. Eso es muy importante. Pueden ser fenestrados, ¿sí? Es decir, que hay una apertura, un poro, ¿sí?, entre medio de 2 células, y pueden ser los sinusoides, que también tienen un espacio intercelular, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque a mí no solamente me interesa el flujo sanguíneo va a estar determinado obviamente por la capacidad del corazón, ¿no? La capacidad del corazón de bombear sangre, es decir, si tengo una insuficiencia cardíaca y puede afectarme a la distribución de algunos fármacos. Entonces el corazón tiene que estar sanito, digamos. Pero otra cosa que es muy importante en el flujo sanguíneo es la red capilar, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos redes capilares en todo el organismo, pero no todos los tejidos presentan la misma cantidad de redes capilares. Y hay tejidos incluso que no tienen redes capilares, como sería la córnea. Entonces hay que ver qué pasa en cada una de estas situaciones, cómo hago para que el fármaco llegue, ¿bien? Entonces, tienen que saber que el flujo sanguíneo está determinado por las redes capilares principalmente. Hay órganos con mucha vascularización, con muchas redes capilares, como lo es, por ejemplo, el pulmón, y hay órganos que tienen muy poquita red capilar, como lo es el tejido óseo. Entonces, obviamente, esto va a intervenir en la distribución. Sencillo, mientras más redes capilares haya, mayor va a ser la distribución de los fármacos hacia ese tejido. Si hay poquita red capilar, el fármaco va a tener cierta dificultad para alcanzar los tejidos. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces eso en cuanto al flujo sanguíneo, que lo vamos a volver a tocar. Y la membrana, recuerden, continuos, fenestrados o sinusoides, ¿bien? Acá lo ideal es que los capilares sean fenestrados o sinusoides. Si los capilares son continuos, no cualquier fármaco puede atravesar. Es decir, la característica del capilar, bien, va a ser la que me va a determinar la permeabilidad de un tejido. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué tenemos nosotros que lo protege? La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. ¿Y qué tipo de capilares tiene la barrera hematoencefálica? Continuos. Perfecto, entonces, ¿será permeable, será fácil que un fármaco atraviese esa barrera? Y no, va a ser más selectiva. Perfecto, muy bien. Hay un bajo coeficiente de permeabilidad, bien, justamente por esto de que los capilares son continuos, ¿bien? Y acá viene otra cosa que por ahí se hace un lío, que es la capacidad de fijación. Yo les comento, chicos, que existen tejidos. Acá vamos a hacer el tejido. Acá vamos a hacer el vaso sanguíneo, el mismo esquemita que hicimos abajo, ¿sí? Acá viene el fármaco viajando. Hay tejidos que son capaces de acumular fármacos, ¿bien?
Esto es muy importante porque me va a condicionar la distribución. Ustedes, yo se los digo en palabras no técnicas y no farmacológicas, después lo decimos con palabras técnicas. Ustedes hagan de cuenta que el fármaco está entrando todo el tiempo a este tejido y se queda acá, se reserva acá. Bien, si un fármaco entra mucho a un tejido, si se empieza a fijar en un tejido, es muy poca la distribución de fármaco hacia otros tejidos. Es decir, ustedes imagínense que se administran un fármaco y este fármaco empieza a quedarse, se empieza a acumular en el tejido adiposo, por ejemplo. Obviamente que si se empieza a acumular en un tejido es porque hay cierta afinidad que ya la veremos, ¿bien? Si un fármaco se fija en un tejido, si tiene la capacidad de fijarse en algún tejido, chicos, esto va a perjudicar a la distribución. Ya vamos a ver por qué. ¿Bien? Entonces, recuerden que hay 3 factores que intervienen en la distribución: el flujo sanguíneo, la permeabilidad de la membrana y la capacidad de fijación. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, de 10. Flor, ¿puedes repetir la pregunta que hacía Meuli de la barrera, por favor? Que no la anoté. Sí. Meuli pregunta cuál es la barrera más grande. Ya les voy a pasar un PDF igual, que tengo ahí un par de preguntas de Meuli. Hágame acordar nada más. ¿Cuál es la barrera más grande que tiene que atravesar un fármaco en el organismo? ¿Cuál es la barrera más grande que tiene que atravesar un fármaco en el organismo? Y es la membrana plasmática. ¿Listo? Listo, Flor, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, estos 3 tipos de distribución ahora no lo vamos a ver porque para entender esto primero tenemos que ver otras cosas y que lo dejamos pasar un toquecito, después volvemos a ello. Bien, entonces chicos, volvamos al dibujito que está acá abajo. Entonces nosotros dijimos que el fármaco cuando está en el vaso sanguíneo empieza a atravesar o a pasar hacia los diferentes órganos y tejidos. Pero veamos cómo ocurre esto, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo tengo que entender cómo se da esta difusión. ¿Y por qué tengo que entender cómo se da la difusión? Porque entendiendo cómo se da, voy a entender qué factores la pueden modificar, que es una pregunta de examen. Siempre tienen que saber qué factores modifica la distribución, qué factores pueden modificar la absorción, etcétera, ¿sí? Entonces veamos. Vamos a hacer acá de nuevo un vaso sanguíneo y vamos a hacer, las voy a hacer cuadradas para que se entienda bien. Este tipo de capilar es un capilar fenestrado, ¿bien? Por ejemplo, si el fármaco tiene que llegar al tubo digestivo, el tubo digestivo tiene capilares fenestrados, ¿bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero expresarles con esto? Nosotros vamos a tener acá, todo lo que sería esto es el endotelio. Este es el endotelio vascular, perdón. Después acá tenemos una pequeña, sí, membranita basal, que ahora se los recuerdo histológicamente, pero no la vamos a utilizar, o sea, no la vamos a mencionar, porque lo que quiero que sepan ustedes o que recuerden es que acá vamos a tener el endotelio, ¿sí? Y aquí les voy a hacer, este cuadro va a ser el tejido. ¿Sí? Entonces, presten atención, acá tengo el fármaco. El fármaco, según sus características, va a ingresar a los tejidos a través de las células o a través de las fenestraciones. Bien, según sus características, según su liposolubilidad, según su peso molecular. Si el fármaco es un fármaco liposoluble, es muy probable que llegue o que atraviese, ¿sí? O que pase al tejido a través de las células y seguramente lo hace por difusión simple. Bien, recuerden que yo les había dicho que el transporte activo y la difusión facilitada estaban más involucradas en la excreción que en la distribución y absorción. Bien, esas son cosas que tienen que irlas recordando. En cambio, los fármacos que son hidrosolubles, pero de bajo peso molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fármaco tiene que tener un tamaño menor, ¿sí? A la porosidad que hay acá, a la hendidura, a la fenestración, tiene que ser menor. Entonces, si yo tengo un fármaco hidrosoluble y de bajo peso molecular,
seguramente este fármaco atraviesa o llega a los diferentes órganos y tejidos, bien, mediante las hendiduras que hay en los capilares, mediante las penetraciones, ¿sí? En cambio, si es un fármaco liposoluble, seguramente pasa al tejido a través de la célula y probablemente lo haga por difusión simple. Demos ejemplos, porque siempre hay que tener ejemplo de todo. Si yo les digo un fármaco liposoluble, puede ser, por ejemplo, reciclemos ejemplos, ¿sí? El propranolol. Y si queremos hablar de hidrosolubles, demos como ejemplo el atenolol. ¿Bien? Entonces, el mecanismo por el cual atraviesan la membrana del capilar, ¿sí? Es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Bien? Entonces, ahí, de esta forma, el fármaco iría ingresando al tejido. ¿Bien? Les comento que dentro del tejido pueden haber proteínas tisulares que las voy a graficar en azul. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente, chicos, no es que todos los fármacos pueden entrar a cualquier tejido, ¿no? Esto es algo que se llama selectividad, que lo vamos a ver en dinamia, pero tiene que haber una afinidad por alguna estructura que se encuentre en ese tejido para que el fármaco vaya hacia ahí. No es que todo el fármaco va a entrar a todos los tejidos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, el fármaco, como yo les decía la clase pasada, el atenolol pasa por el hígado, pero no se puede meter en el interior del hepatocito, ¿bien? Porque es hidrosoluble, no va a poder atravesar la membrana del hepatocito, ¿sí? Eso como un pequeño detalle. Entonces, lo único que quiero que sepan acá, no voy a dar vueltas con esto porque también tenemos que ver otras cosas antes. Acá hay proteínas tisulares que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, el fármaco entra al tejido y obviamente como entra tiene que salir, ¿bien? Pero cómo va a ir entrando y cómo va a ir saliendo es todo un juego de concentraciones y sucede lo siguiente. Vamos acá al dibujo de la microcirculación, o hagamos uno nuevo mejor. Si les interesa, después les puedo pasar este PDF. Yo a los chicos del grupo pasado les pasaba los PDFs que yo iba dibujando por si no llegaban a copiar algo. Vamos a hacer de nuevo. Nosotros dijimos que tanto en la absorción como en la distribución está involucrada la microcirculación, claramente, porque todo proceso de difusión se hace a nivel de los capilares, entonces tiene sentido, bien, que en todo esto intervenga la microcirculación, ¿sí? Entonces hacemos así, y acá vamos a tener el tejido, ¿bien? Hagamos de cuenta que ahí tenemos el tejido. Y ahí está la red capilar que está distribuida en el tejido. Perfecto. Entonces nosotros tenemos fármaco que viene llegando, recuerden, si es distribución, viene llegando ¿por dónde? Viene llegando por el extremo arteriolar, ¿sí? Porque la distribución, recuerden que el fármaco está en distribución cuando se encuentra en la aorta, ¿bien? Entonces vamos a hacer que el fármaco llegue al tejido por el extremo arterial, porque son las arterias, ¿no? Las que me llevan sangre desde el corazón a los tejidos. Entonces el fármaco en la distribución comienza en el extremo arteriolar, ¿sí? A diferencia de la absorción que es en el extremo venoso. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, tenemos acá el fármaco que viene llegando desde la aorta, ya pasó por las diferentes arterias, ahora llega a la arteriola, lo hagamos de otro colorcito, de la arteriola, bueno, pasa a la metaarteriola, y llega al extremo arteriolar del capilar. Y acá presten atención. Yo les había dicho que el fármaco, ¿sí? Que cuando hay difusión a nivel de los capilares, siempre es desde mayor concentración a menor concentración. Entonces, ¿el fármaco qué hace? Como está en mayor concentración en el extremo arteriolar del capilar, pasa hacia el tejido. Bien, es que se produce la distribución. Pasa hacia el tejido. Bien, entonces, el pasaje del fármaco desde el extremo arteriolar hacia el tejido es porque hay mayor concentración de fármaco en el extremo arteriolar. Pero ojo, como yo les decía, no es que puede pasar el fármaco a cualquier tejido. Si nosotros ampliamos esto, hagamos de cuenta que esto es como una ampliación, tengo que tener en cuenta que hay tejidos que tienen como una protección, ¿sí? Hay tejidos a los que el fármaco lamentablemente no va a poder pasar. Y esos tejidos son, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿bien? Y también hablemos acá un poco de lo que sería la circulación fetal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, dijimos que tiene
una particularidad, y es que tiene uniones oclusivas entre las células. Entonces el fármaco, sí, está en mayor concentración en el extremo capilar, desde ya. En el tejido hay poca concentración, pero no puede difundir lamentablemente el fármaco porque hay algo que lo está impidiendo, que es la permeabilidad de la membrana. Es muy poco permeable este capilar porque es un tipo de capilar continuo, ¿bien? Y este fármaco, lamentablemente, no cumple con las características para poder difundir, ¿sí? Y atravesar esta barrera, que sería el caso de la barrera hematoencefálica. Otra situación que se puede producir es que exista una glucoproteína P, ¿bien? Hagamos de cuenta que el fármaco puede pasar, ¿sí? Hagamos de cuenta que puede pasar, pero la glucoproteína P lo expulsa. Esto pasa con la penicilina, chicos, que mañana es la clase de barrera hematoencefálica, que es asincrónica, y ahí está el ejemplo, pero se los comento desde ya. La penicilina es un fármaco que en condiciones normales, es decir, si la barrera no está alterada, si la barrera está sanita, la penicilina atraviesa, la puede atravesar, pero al toque la glucoproteína P, actuando como una bomba de flujo, la saca de nuevo a la circulación. Entonces, al final de cuentas, la penicilina es como que pasa, pero la sacan al toque, digamos, y es como que no puede acumularse en el sistema nervioso central. Por eso, cuando yo tengo un cuadro de meningitis, por ejemplo, ¿sí? En un cuadro de meningitis, saquemos la meningitis, pongamos otro cuadro. Cuando yo tengo que actuar a nivel del sistema nervioso central, bien, yo no puedo dar penicilina porque sé que no la atraviesa, ¿sí? A la barrera. Pero ahora pongamos la meningitis. Ustedes saben que siempre cuando yo hablo de inflamación, si se acuerdan de anatomía patológica, si hablo de inflamación, lo que sucede básicamente es que la permeabilidad del capilar está alterada. La penicilina en ese caso sí podría atravesar. Pero acá quiero que sepan que no es que la penicilina, nosotros decimos no atraviesa, está bien, pero seamos un poco más, hilemos un poco más fino, digamos. La penicilina puede atravesar, pero la glucoproteína P la saca. ¿Para qué les cuento esto? Para que sepan que no siempre el fármaco va a poder ingresar al tejido. Para ingresar al tejido depende de sus características, que son las que vimos arriba, liposolubilidad, ionización, peso molecular, pero depende también de las características del tejido, que son los tipos de capilares, que es la permeabilidad, que ya lo vimos. También teníamos por acá la cantidad de flujo, ¿sí? El flujo sanguíneo, que depende de la cantidad de capilares que tiene el tejido, de la cantidad de capilares. Y también va a depender, chicos, si existe protección o no. Y cuando hablo de protección, estoy hablando de si hay capilares continuos o glucoproteína P, ¿sí? La presencia de uniones oclusivas entre las células y la presencia de glucoproteína P son obstáculos para el fármaco. En ese caso, el fármaco tiene que cumplir, como les digo, cierta característica para poder ingresar a los tejidos, ¿bien? Entonces, volvamos acá, hagamos de cuenta que no tengo nada de eso, que el fármaco pasa perfectamente. ¿Qué es lo que sucede? El fármaco, nosotros vamos a ir viendo que va a ir pasando desde el capilar al tejido, ¿bien? Si lo hacemos bien detallado para que se entienda perfecto, acá tenemos 6 puntitos, ¿bien? A medida que va atravesando, vamos borrando de acá, nosotros vemos cómo hay cantidad de fármaco que va desapareciendo del capilar y va pasando al tejido. Llega un momento en que esto está en equilibrio, ¿bien? Miren cómo acá hay 3 y 3, ¿bien? Llega un momento en el que están equilibrados. Pero, a medida que el fármaco sigue pasando al tejido, va a llegar un momento en que la cantidad total del fármaco esté en el tejido y ya no tenga nada en el extremo arteriolar. En este momento, hagamos de cuenta que aquí es el sitio de acción del fármaco, ¿bien? El fármaco cumple con su acción, ¿sí? Y una vez que termina de cumplir con su acción, lo que sucede es lo siguiente. Eso es algo dinámico que ahora no nos interesa. Lo que sucede es lo siguiente. Ahora el fármaco está en mayor concentración en el tejido que en el capilar. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Retorna, ¿sí? Retorna a la circulación y ahora ya para excretarse, ¿bien? Entonces, chicos, miren qué importante es comprender, ¿no?
que todo acá es un juego de concentraciones. El fármaco va entrando a la circulación, bien, para tratar de igualar un toque las concentraciones. Y después, obviamente, vuelve a salir justamente por un juego de concentraciones que lo veremos más en detalle cuando veamos excreción, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de dibujar, que es como un lío de dibujos, todo esto es importantísimo para entender distribución. Les vuelvo a preguntar si hasta acá tienen alguna duda, No, yo por lo menos no. ¿no? Por mi Perfecto. parte ¿Los tampoco. demás? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, nos metamos un poquito más en distribución. Nosotros tenemos que saber que, como dijimos, el vaso sanguíneo es el transporte, es el medio de transporte del fármaco. Bien, el fármaco va en el vaso sanguíneo. Específicamente su medio de transporte es la sangre. Entonces, obviamente, yo tengo que conocer cómo viaja el fármaco en la sangre. El fármaco en la sangre puede viajar de 3 formas. Unido a proteínas, unido a células y libre. Bien, yo les comento acá. Si nosotros tenemos, vamos a hacer de nuevo el mismo dibujito. Bueno, hagamos de cuenta que ahí son más chiquitas las uniones. Tenemos esto que está acá, ustedes saben que el plasma, ¿sí? Está compuesto, tiene solutos y un solvente que es el agua. En el plasma hay proteínas, ¿bien? La reina es la albúmina, ¿sí? Entonces acá está la albúmina, ¿bien? Entonces yo les digo que hay fármacos que viajan unidos a proteínas y hay fármacos que viajan de forma libre. Ahora, yo les voy a comentar algo. La fracción libre es la fracción activa, ¿pero por qué? Porque es la fracción que va a ser la capaz de difundir, ya sea por la célula o por las hendiduras. Pero la fracción libre es la que es capaz de difundir al tejido y ejercer su acción farmacológica. Por eso la fracción libre es la fracción activa, ¿sí? Entonces, es pregunta de examen. ¿Por qué la fracción libre es la fracción activa? Porque es la que es capaz, digamos, de difundir hacia el tejido. Usted imagínense que el fármaco unido a proteína no puede ni ahí atravesar esto, y mucho menos esto, ¿sí? No puede atravesar ni la hendidura y mucho menos la membrana. Entonces, obviamente que la fracción que está unida a proteínas es inactiva. Bien, la fracción que está unida a proteínas es inactiva. Y la fracción libre es la fracción activa, ¿por qué? Porque es la que puede difundir. No se olviden de eso. Perfecto. Entonces, así viajan los fármacos. Ahora, es importante comprender que la fracción libre va a depender o va a estar estrictamente relacionada con la cantidad de proteínas que haya en el organismo, ¿sí? Es así que cuando yo tengo mucha cantidad de proteínas, bien, tengo una menor fracción libre. ¿Por qué? Porque si tengo muchas proteínas, la mayor cantidad de fármaco va a estar unida a ellas, ¿bien? Y por ende va a haber una menor fracción libre. Si por el contrario tengo pocas proteínas en mi organismo, ¿sí? En diferentes patologías, la fracción libre va a estar aumentada. Y esto es muy importante, porque dijimos que la fracción libre es la fracción activa. Y si esta fracción libre está muy aumentada, va a difundir mucho a los tejidos y me puede llegar a causar intoxicación. Entonces, miren qué importante es comprender la relación entre el fármaco y su unión a proteínas, ¿bien? El fármaco puede ir libre o puede ir unido a las proteínas, ¿sí? Recuerden, si tengo muy pocas proteínas en el organismo, ¿sí? Es muy probable que yo, si no controlo, si no ajusto la dosis, recuerden que la dosis se tiene que ajustar siempre al contexto del paciente. Si yo no ajusto la dosis, es muy probable que este paciente me haga una intoxicación. Y eso es una pregunta de examen, un caso clínico que ya se los voy a dar al final de la clase, ¿bien? Entonces, sigamos con el fármaco en la sangre. Dijimos que en el plasma hay diferentes tipos de proteínas, ¿bien? 2 proteínas que nos interesan, que hay en el plasma, son la albúmina, que es la más importante, y también hay globulinas en el plasma, ¿sí? Bueno, eso es algo que seguramente ya lo vieron en algún momento. Hay albúmina y también hay globulinas, ¿bien? Hay una proteína que es la que más me va a interesar a mí, acá, diferente a la albúmina, que se llama alfa-glucoproteína, ¿sí? ¿Por qué es la que más me va a interesar? Se las dejo picando, ya se las voy a decir. Pero lo que más me interesa ahora es la albúmina, que es la más importante acá, ¿sí?
Entonces, la albúmina, chicos, si nosotros la ampliamos un toquecito, vamos a ver que tiene 4 sitios de acción. ¿Bien? Los sitios de acción más importantes son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se llama tipo warfarina. Son parecidos, ¿no? O que son análogos a la warfarina. ¿Bien? Y el tipo 2 es tipo diazepam porque se unen todos los fármacos que son parecidos al diazepam. ¿Bien? Básicamente por eso, es un dato menor, no interesa, pero sí tienen que saber cómo se llama, ¿bien? Al tipo 3 y tipo 4 se pueden unir otros fármacos que carecen de importancia en este momento, ¿sí? Ahora, hay 4 sitios de unión, ¿bien? Y eso es muy importante porque los fármacos pueden competir por estos sitios de unión. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo se clasifican los fármacos de acuerdo a su capacidad de unirse a las proteínas. Primero les comento un dato, ¿sí? Los fármacos ácidos, recuerden que los fármacos según su naturaleza química pueden ser ácidos o bases débiles. Eso es otra pregunta de examen. ¿Cómo pueden ser los fármacos? Creo que era de Sánchez. ¿Cómo pueden ser los fármacos según su naturaleza química? Pueden ser ácidos o bases. ¿Bien? Los fármacos ácidos tienen más afinidad por la albúmina. Mientras que los básicos tienen más afinidad por la alfa-glucoproteína, pero, presten atención acá, se unen más a la albúmina. ¿Por qué? Porque es la que está en mayor cantidad. La albúmina es como la reina del plasma, ¿sí? Es la que está en mayor cantidad. Es decir, los fármacos básicos se unen más a la albúmina porque la albúmina está en mayor cantidad, pero tienen cierta afinidad, tampoco es mucha la diferencia, tienen una afinidad un poco mayor, ¿sí? Con la alfa-glucoproteína, pero se unen más a la albúmina, recuerden, porque es la que está en mayor cantidad, ¿sí? Eso como un dato aislado. Ahora, este tema, chicos, por favor, es sumamente importante. Clasificación de los fármacos de acuerdo a la capacidad de unirse a proteínas. Es decir, según el grado de unión que tenga el fármaco a las proteínas, ¿cómo los voy a clasificar? Se van a clasificar en fármacos de clase 1 y fármacos de clase 2, ¿sí? Y presten atención acá porque acá siempre se generan confusiones en los exámenes finales, ¿bien? Y la doctora Unías por ahí no le gusta o le gusta que ustedes lo expliquen de una forma particular que ahora se las digo. Presten atención. Los fármacos de clase 1 son los que tienen alta afinidad por las proteínas, es decir, tienen mucha afinidad por la albúmina, pero están en poca concentración. El CIR les dice cantidad total, pero a la Unías no le gusta que digan cantidad total, así que acá van a decir concentración. ¿Sí? Entonces, los fármacos de clase 1 tienen mucha afinidad por la albúmina y están en bajas concentraciones. ¿Bien? Vamos a ver qué quiere decir esto. Es decir, que tienen una fracción libre chiquitita. Si está muy unido a la proteína, claramente van a tener una fracción libre escasa. ¿Bien? Pero esta fracción libre, por más que es escasa, es suficiente para actuar. ¿Bien? Eso en cuanto a los fármacos de clase 1. Y los de clase 2 tienen afinidad variable. No es que tienen menos afinidad que los de clase 1, tienen afinidad variable. O sea que puede ser mucho, puede ser poquita, depende del fármaco. Afinidad variable, chicos, no tienen menos afinidad que los de clase 1. Ojo con esto, ¿sí? Y se encuentran en mayor concentración. Pero a ver, hagamos un dibujo entonces para entender qué quiere decir todo esto y esto que tiene que ver con la unión a proteínas. Lo hagamos acá. Vamos a hacer el vaso sanguíneo. Vamos a hacer acá la albúmina. ¿Sí? Y vamos a hacer los fármacos. En negro les voy a hacer el fármaco de clase A, de clase 1, perdón. El fármaco de clase 1, recuerden que tenía alta afinidad, pero bajas concentraciones. ¿Por qué tiene bajas concentraciones? Porque son fármacos con una ventana terapéutica estrecha. Son fármacos con una ventana terapéutica estrecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene una ventana terapéutica estrecha? A ver, ¿qué me dice? Lo vimos 2 veces en las clases a eso.
¿Quién me lo puede decir? O sea que el rango de dosis en el que nos podemos mover es muy pequeño. Perfecto. Entonces, ¿cómo van a ser las concentraciones plasmáticas de estos fármacos? ¿Altas o bajas? Bajas. Muy bien. Si yo les digo a ustedes que los fármacos de clase 1 son fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha, bien, les estoy diciendo que las concentraciones plasmáticas que voy a tener, lógicamente van a ser bajas, no van a ser muy altas, ¿sí? Entonces, miren cómo les hago en negro el fármaco de clase 1. Acá les voy a hacer algunos unidos a las proteínas. Y se los hago así, ¿para qué? Para que ustedes vean, vamos a comparar, ¿sí? Entonces, los de clase 1, recuerden, son fármacos que se encuentran en bajas concentraciones. ¿Por qué? Porque son fármacos con ventana terapéutica estrecha. Por ejemplo, los anticoagulantes orales. O, por ejemplo, los hipoglucemiantes orales. ¿Sí? Son fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha, razón por la cual no puedo, como dijo su compañero, el rango de concentraciones que yo tengo es muy estrecho, no puedo tener concentraciones muy altas, nunca puedo tener concentraciones plasmáticas muy altas de un fármaco que tiene una ventana terapéutica estrecha. ¿Bien? Eso es muy importante a tener en cuenta. Miren qué importante es entender ventana terapéutica para aplicarlo acá, ¿sí? Entonces, como tengo una ventana terapéutica estrecha, sus concentraciones son bajas, ¿bien? Y si yo, acá viene lo que ustedes tienen que decir. Bueno, doctora, supongamos que ustedes están rindiendo el examen con la doctora Onía. Bueno, nosotros tenemos los fármacos de clase 1, que son fármacos que tienen una alta afinidad por la albúmina, pero son fármacos de una ventana terapéutica estrecha, razón por la cual las concentraciones plasmáticas que voy a tener no van a ser muy altas. Ahora, yo nunca tengo que combinar un fármaco de clase 1 con un fármaco de clase 2. ¿Por qué? Vamos a poner acá clase 2. Porque los fármacos de clase 2, como bien dijimos, tienen una afinidad variable. Pero les comento que estos fármacos son fármacos de una alta ventana terapéutica, una ventana terapéutica amplia. Esto quiere decir que yo puedo tener concentraciones altas en plasma de estos fármacos. ¿Qué opinan? Si tengo una amplia. Muy bien. Acá puedo tener concentraciones más altas, ¿sí? Recuerden repasar la clase de ventana terapéutica. Si yo les digo ventana terapéutica amplia, quiere decir que puedo tener concentraciones plasmáticas altas, ¿sí? Sin ningún problema, sin ningún riesgo de toxicidad. Eso quería decir una ventana terapéutica alta. Entonces, ¿por qué yo les aclaré que ustedes a la doctora le tienen que decir, bueno, doctora, entonces yo nunca debo combinar un fármaco de clase 1 y de clase 2? ¿Por qué? Porque si yo los combino, voy a observar lo siguiente, que el fármaco de clase 2, como tiene una ventana terapéutica mucho más amplia, es un fármaco que va a estar en altas concentraciones a nivel plasmático. Razón por la cual, por una ley que se llama Ley de Acción de Masas, el fármaco de clase 2 va a desplazar al fármaco de clase 1. El fármaco de clase 2 va a desplazar al fármaco de clase 1 por una ley de acción de masas. ¿Qué es esto de la ley de acción de masas? El que esté en mayor concentración es el que va a ganar, ¿sí? Acá no importa mucho la afinidad, acá interesa quién está en mayor concentración. Y esto de la ley de acción de masa la vamos a ver ahora y lo vamos a ver en dinamia también. Gana el que esté en mayor cantidad, chicos, ¿bien? Yo nunca puedo combinar un fármaco de clase 2 y de clase 1, porque yo sé que el de clase 2 me va a terminar desplazando al de clase 1. ¿Y por qué lo va a desplazar? Porque el de clase 2 es un fármaco con una ventana terapéutica amplia, es un fármaco del cual yo voy a tener concentraciones altas en el plasma. En cambio, el pobre fármaco de clase 1, que tiene una ventana terapéutica estrecha, yo no puedo tener dosis muy altas, no puedo administrar dosis muy altas y por ende las concentraciones plasmáticas que voy a tener van a ser escasas también. Entonces, por una ley de acción de masas, el que esté en mayor concentración va a desplazar al que esté en menor concentración. Y es por eso que el de clase 2 desplaza al de clase 1, ¿sí?
¿Y por qué digo que nunca los puedo administrar juntos? Porque está bien, lo desplaza, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que lo desplace? Va a suceder entonces lo siguiente. Borramos, hagamos de cuenta que lo desplazó, esto quiere decir que eso que estaba unido a la proteína ahora fue desplazado, y en otras palabras, chicos, en otras palabras, como el fármaco de clase 2 desplaza al de clase 1, aumenta la fracción libre del fármaco de clase 1. ¿Alguien me puede decir cuál era la importancia de la fracción libre? Lo dijimos recién. Esta puede infundir por los tejidos, por lo tanto ejerce la acción. Perfecto. ¿Y qué creen ustedes que pasará si yo aumento la fracción libre del fármaco de clase 1? ¿Pueden haber efectos tóxicos? Perfecto, muy bien. Pueden haber efectos tóxicos, chicos. Ustedes recuerden que la unión a proteínas existe para que no entre todo el fármaco de golpe a los tejidos, ¿bien? Porque esto es una cuestión de equilibrio que ya se la voy a explicar más abajo. Yo necesito siempre que haya una fracción unida a proteínas para que la fracción libre sea razonable, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no entre todo el fármaco de golpe a los tejidos, que vaya entrando, ¿sí? Y a medida que, yo se lo voy a dibujar acá para que usted lo entienda, vasito, tejido, proteína. Acá hagamos otrita. El fármaco tiene que estar en equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene que estar en equilibrio? Eso tiene que estar en equilibrio. Acá yo tengo la fracción unida a proteínas y acá tengo la fracción libre, ¿sí? A medida que la fracción libre va entrando al tejido, esta entró al tejido, yo voy a ir viendo cómo se va desligando la segunda fracción de su proteína, ¿bien? ¿Para qué? Para tratar de mantener un equilibrio, para tratar de que haya siempre la misma cantidad unida a proteína, sea parecida o cercana a la cantidad que hay de fracción libre, ¿bien? Entonces, a medida que uno va entrando, ¿bien? Como se desocupó un lugar, hagamos de cuenta que se desocupa un lugar de la fracción libre, va desuniéndose otro, ¿bien? Este otro también va a entrar, lógicamente, va a entrar, se tiene que desligar este de acá, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, ustedes hagan de cuenta que a medida que va entrando la fracción libre al tejido, hay fracción que estaba unida a la proteína que se va desligando para poder ingresar ella también. Tiene que ser todo, es todo fríamente calculado en farmacología, ¿sí? Va entrando uno, se va desligando, otra fracción de la proteína sale de la proteína, se convierte en fracción libre, ingresa al tejido y así sucesivamente. O sea, está en equilibrio. La fracción unida a proteína y la libre tiene que estar en equilibrio, ¿bien? Si la fracción libre está en exceso, es mucha la cantidad de fármaco que va a poder difundir al tejido, que va a poder ejercer una acción y me puede generar efectos tóxicos, como bien lo dijo su compañero. Entonces, el problema de administrar un fármaco de clase 2 con un fármaco de clase 1 juntos es que el de clase 2, por estar en mayor concentración, me va a desplazar al de clase 1, haciendo que aumente la fracción libre del de clase 1 y que yo tenga riesgos de intoxicación, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿cómo le tienen que decir esto a la UNIAS? Porque acá hay un error que a ella no le gusta, y es que ustedes hagan de cuenta como que si esto se pudiera hacer. ¿A qué les refiero? Yo les voy a decir de las dos formas. Les voy a decir cómo no lo tienen que decir, y después les digo cómo lo tienen que decir, ¿sí? A ver, supongamos que yo estoy rindiendo, sí, con la doctora UNIAS y lo digo mal. ¿Cómo sería mal dicho? Bueno, los fármacos de clase 1 son fármacos que tienen una alta afinidad por la albúmina, que tienen bajas concentraciones porque son fármacos con ventana terapéutica estrecha y por ende yo no puedo tener concentraciones plasmáticas muy altas de estos fármacos. Si yo a estos fármacos los combino con fármacos de clase 2 o al combinarlos con fármacos de clase 2, yo voy a ver que los de clase 2 lo van a desplazar, el de clase 2 va a desplazar al de clase 1 porque se encuentra en una mayor concentración. Y esto me aumentaría la fracción libre y tendría riesgo de intoxicación. Aparentemente está todo perfecto en lo que acabo de decir. ¿Cuál es el problema? Que yo nunca aclaré que no los debo mezclar. La UNIAS lo que quiere es que ustedes aclaren que no se tienen que combinar, ¿sí? Yo que les dije,
Si los combino con fármacos de clase 2, dije si los combino, bien, la UNIAS no quiere eso, chicos, ella es muy quisquillosa. Ella quiere que ustedes digan que no los debo combinar. Entonces, anoten lo que les estoy por dictar ahora, lo que les estoy por decir. La forma correcta de explicar esto es la siguiente. Bueno, doctora, nosotros tenemos fármacos de clase 1, ¿sí? Que son aquellos fármacos que tienen una alta afinidad, ¿sí? Por las proteínas, por la albúmina, bien, y son fármacos que, esperen un segundo, chicos, que tengo un nuevo gatito y ya se despertó, bánquenme, que lo llevo con mi hermana 2 segundos. Perdón, chicos, era mi bendición. Bueno, escuchen. Entonces, les decía, ¿sí? Que cómo lo tienen que decir ustedes. Ustedes tienen que decir, bueno, doctora, los fármacos de clase 1 son fármacos que tienen una alta afinidad por la albúmina, que al tener una ventana terapéutica estrecha, no podemos tener concentraciones plasmáticas tan altas, es decir, que van a tener una baja concentración plasmática, y jamás, esto quiere la UNIAS que digan, nunca o jamás tengo que combinarlos con fármacos de clase 2, o no es racional combinarlos con fármacos de clase 2, o también pueden decir que sería irracional combinarlos con fármacos de clase 2, porque los fármacos de clase 2 son fármacos con una ventana terapéutica más amplia, razón por la cual yo puedo tener concentraciones mayores, ¿bien? Y esto por una ley que se llama ley de acción de masas, que nos dice que el que esté en mayor concentración va a desplazar al que esté en menor concentración, por una ley de acción de masa, o si quieren no la nombren, yo se las tiro, digamos, pero si no quieren nombrarla pueden decir, y esto quiere decir que el fármaco de clase 2 va a desplazar al fármaco de clase 1, porque el de clase 2 se encuentra en mayor concentración. Al desplazarlo va a aumentar la fracción libre del fármaco de clase 1, fracción que es la capaz de difundir a los tejidos y ejercer la acción. Bien, esto quiere decir que si aumenta la fracción libre, aumenta la cantidad de fármaco que es capaz de difundir a los tejidos y por ende tenemos riesgos de intoxicación. Entonces, en resumen, ¿qué quiere la UNIAS que le digan? Tienen que, cuando estén explicando esto, tienen que aclarar que esta combinación no se hace. ¿Está claro esto, chicos? Porque es una de las cosas por las que más clava la UNIAS cuando no aclaran eso. Entonces yo quiero que esté claro. Avísenme. ¿Cómo lo tienen que decir? Sí, de Bien, ¿los demás? Bien. No, yo Lo tengo más una pregunta. Sí, sí, Entonces sí. sería más correcto decir que el aumento de la fracción libre produce efectos tóxicos antes que decir que produce más reacciones adversas. Exactamente. Muy bien, está muy buena tu pregunta. Produce efectos tóxicos, porque si aumenta la fracción libre, es lo mismo que estar diciendo que vos te estás saliendo ya de la ventana terapéutica. ¿Bien? Porque recordad que la fracción libre es la que es capaz de difundir a los tejidos, ¿sí? Entonces es como decir que estás administrando fármaco de más, básicamente. ¿Bien? Al aumentar la fracción libre, lo que sucede es que vos te estás saliendo de la ventana terapéutica. ¿Por qué te estás saliendo? Porque tenés una concentración
¿sí? mayor de la fracción libre, por ende tenés una concentración mayor de fármaco que es capaz de difundir a los tejidos. Bien, cuando vos das una dosis a un paciente, está todo calculado, la fracción unida a proteína y la fracción libre. La fracción libre está directamente relacionada, ¿sí? con la ventana terapéutica. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, nosotros te quiero un ejemplo, tenés una fracción libre de, no sé, ponele que de 5 miligramos, suponete, esa es tu fracción libre. Esos 5 miligramos, sí, son los que están dentro de la ventana terapéutica. Si vos por alguna razón aumentás esta fracción libre, ya sea porque, por ejemplo, tenés poca cantidad de proteínas o porque alguien lo desplazó al fármaco, de 5 miligramos de concentración plasmática pasás a tener 10 miligramos de fracción libre. Ahora no van a estar entrando 5 miligramos a los tejidos, sino que va a estar entrando 10 miligramos. Y vos te saliste de la ventana terapéutica. Entonces acá no hay que decir reacción adversa, porque la reacción adversa ocurre, recuerden, a concentraciones terapéuticas, ¿bien? Si vos, o a concentraciones que están dentro de la ventana terapéutica, básicamente. Acá lo correcto es decir toxicidad, efecto tóxico. El paciente se puede intoxicar. Que aumente la fracción libre es como que estés aumentando la dosis, que le estés dando una dosis de más al paciente. ¿Se entiende? Sí, Flor, gracias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda con este tema, con esta parte? No. Ninguna. Perfecto. Recuerden, chicos, por favor, cómo lo tienen que explicar. Acá yo bueno, en los repasos y en los orales que vamos a hacer, lo vamos a ver bien. Con lo que más juega es la unidad es con la forma de expresarse, ¿sí? Ella juega mucho con eso. O sea, ustedes pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo saben expresar a la unidad no le va a gustar. Entonces, yo les ruego que entren a los orales simulacros que vamos a hacer, porque las últimas mesas literalmente me entraba uno al simulacro, ¿sí? Y lo que yo quiero, lo que necesito que ustedes hagan es que practiquen, no solamente conmigo, practiquen si estudian con amigos o con amigas, practíquenlo. Hay chicos que me mandaban audios, ¿sí? De algún tema, y bueno, yo les decía, si quieren hacer eso, pueden hacerlo, yo lo voy a escuchar, no tengo problema, pero recuerden, a la UNIA le importa mucho que ustedes sepan transmitir el conocimiento, le encanta eso, chicos, a ella, ¿sí? Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Entonces, no se olviden de aclarar acá. Y una cosita que me faltaba es qué fármacos son los de clase 2. Los de clase 2 son los AINES, ¿sí? AINES significaba, recuerden, antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, la aspirina, diclofenac. ¿Sí? Ibuprofeno, aspirina, diclofenac. Ibuprofeno es el mejor ejemplo porque es como de cajón, ¿sí? Entonces, fármacos de clase 1 son los anticoagulantes orales y los hipoglucemiantes, ¿bien? Y fármacos de clase 2 son los AINES, ¿bien? O sea, que quiere decir que yo no puedo combinar un AINE con un anticoagulante oral, un AINE con un hipoglucemiante porque va a ocurrir esto que está acá, ¿sí? Bien, entonces ninguna duda con los fármacos de clase 1 y de clase 2. Ninguna falta. Ninguna, perfecto. Muy bien, bueno, sigamos entonces. Tenemos que ver también qué factores pueden modificar, ¿sí? La unión de los fármacos a las proteínas. Nosotros dijimos acá arriba que a mayor cantidad de proteínas, menor fracción libre, y a menor cantidad de proteínas, mayor fracción libre. Bueno, a ver, ¿qué factores pueden modificar? Yo acá les comento algo. Hay fármacos que tienen una unión a proteínas muy altas y hay fármacos que tienen una escasa unión a proteínas, que ahora no nos interesa. Eso lo vamos a ver bien en nervioso, ¿sí? En nervioso lo vamos a ver bien porque tenemos que ejemplificar, tenemos que ver los fármacos. Una cosita que voy a agregarle a este módulo de nervioso es los porcentajes de unión a proteínas de algunos perfiles que son los importantes, ¿sí? Bien, pero bueno, lo que les decía yo es que hay fármacos que ya de por sí, por su afinidad, digamos, tienen una alta concentración, bien, y por ende tienen una alta unión a proteínas, bien, y hay fármacos que tienen una unión a proteínas muy pobre, pero depende del fármaco en sí. Entonces, saquemos el fármaco de lado y veamos qué factores nos pueden modificar la unión a las proteínas plasmáticas. Primero que nada, la competencia o competición, ¿sí?
Acá viene lo que hablamos recién, que los de clase 2 desplazan a los de clase 1. La saturabilidad. La saturabilidad. Ustedes hagan de cuenta, chicos, que yo tengo, no sé, 5 proteínas en total, 5 albúminas en total, ¿bien? Ustedes tienen que saber que la albúmina no es eterna en el organismo, es decir, que hay un momento, ¿no?, en el que se pueden llegar a saturar. ¿Y cuál es el tema acá? Hagamos de cuenta que yo di una dosis de 200 miligramos. 200 miligramos está dentro de la ventana terapéutica, entonces estoy perfecto. Con esos 200 miligramos, hagamos de cuenta que 100 miligramos se unen a la albúmina y los otros 100 miligramos están libres, ¿bien? Ahora, 200 miligramos es la concentración mínima tóxica, es decir, que yo puedo dar hasta 200 miligramos de este fármaco nomás, no puedo dar más que 200. ¿Por qué? Porque si doy 400 miligramos, por ejemplo, yo lo que voy a observar es que ya todas las albúminas están ocupadas, digamos. Entonces, esta dosis extra que entra del fármaco, ¿sí? Esta cantidad de extra, estos 200 extra que tengo de fármaco, bien, no van a poder unirse a la albúmina, porque ya está toda la albúmina saturada, entonces toda la concentración nueva que está ingresando va a pasar a ser todo fracción libre. Esto quiere decir que yo le estoy administrando al paciente, le estoy dando al paciente fracción libre, básicamente. Estoy haciendo que toda la dosis que yo estoy incorporando nueva, que ya salí de mi ventana terapéutica, ya toda la albúmina está saturada, entonces toda la dosis que entre, lo que va a hacer es agarrar y convertirse en fracción libre y empezar a difundir a los tejidos. Y no voy a intoxicar al paciente así. Entonces, el problema con la saturabilidad es que si se llega a saturar la albúmina, si yo sigo incorporando dosis, esta dosis va a pasar a transformarse en fracción libre, ¿bien? Y va a entrar a los tejidos con el riesgo de intoxicarlo al paciente, ¿bien? Entonces, ojo con saturar la albúmina. Por lo general, cuando hablo de saturar la albúmina, hablo de salirme de la ventana terapéutica, ¿sí? Todo está relacionado acá. La liposolubilidad, básicamente tienen que saber, chicos, que los fármacos liposolubles, ¿sí? Manden que cambie esto. Los fármacos liposolubles se unen con más afinidad a la albúmina. Bien, tiene más afinidad que los hidrosolubles, eso es algo a tener en cuenta también, ¿sí? El pH era lo que dijimos arriba, que los ácidos tienen mayor afinidad por la albúmina, bien, que las bases. Los ácidos tienen más afinidad por la albúmina que las bases, ¿sí? Entonces, todo esto son factores que intervienen en la unión a proteína. Y un tema muy importante que le encanta a la Cleaver preguntar, ¿sí?, es cómo influye el estado y la cantidad de las proteínas, ¿no? Cómo influye todo esto en lo que sería la distribución, ¿bien? Y en la unión a proteínas. Ustedes tienen que saber que otro factor que influye en la unión a proteína es el estado y la cantidad de las mismas, ¿bien? Nosotros tenemos que hay dos tipos de alteraciones. Alteraciones en la cantidad de la proteína y alteraciones en la calidad. Cuando yo hablo de alteraciones en la cantidad de proteína, hablo de que hay ciertas patologías que me van a producir una disminución, ¿sí?, de las proteínas. Por ejemplo, en una insuficiencia hepática va a estar disminuida la síntesis de proteína. Bien, va a estar disminuida la síntesis de albúmina, voy a tener hipoalbuminemia. Por ejemplo, en un síndrome nefrótico, en donde se pierde, si está alterada, ¿no?, lo que sería la permeabilidad, bien, de la nefrona, y se pierde proteína, ¿sí? Entonces acá hay una pérdida de proteína. Entonces voy a tener hipoalbuminemia, pero por pérdida, arriba es por disminución de la síntesis. En las quemaduras extensas, en donde también, ¿sí?, tiene que ser una quemadura mayor al 70% del cuerpo, para que también haya pérdida de proteínas. ¿Por qué? Porque en las quemaduras suele estar aumentada la permeabilidad, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, de los capilares en realidad, y esto me produce también una hipoalbuminemia por pérdida, ¿bien? Y en la desnutrición,
voy a tener disminución de la ingesta. Bien, que también van a dar hipoalbuminemia. En resumen, todo esto que está puesto en el cuadro me da hipoalbuminemia. ¿Sí? En la insuficiencia hepática por disminución de la síntesis, en el síndrome nefrótico por aumento en la excreción, en las quemaduras extensas por aumento de la excreción o por pérdida, y en la desnutrición por disminución de la ingesta. ¿Bien? Todo esto me da hipoalbuminemia y me obliga a adaptar la dosis a mi paciente, ¿sí? Yo tengo que adaptar la dosis a mi paciente. Es decir, si yo a un paciente que tiene su nivel de albúmina normal, le doy, supongamos, 200 miligramos de un fármaco, ¿sí? Y con eso el paciente tiene una cantidad de fracción libre y una cantidad de unión a proteína equilibrada. A mi paciente de acá, que tiene una hipoalbuminemia, a este paciente que está acá, ¿sí? Si yo le llego a dar los 200 miligramos a este paciente, yo lo único que estoy haciendo acá es, como este paciente tiene poca proteína, estoy aumentando la fracción libre, ¿sí? Es decir, le estoy dando la misma cantidad de fármaco que un paciente que tiene sus niveles de albúmina normal. Y yo sé, por ejemplo, que este fármaco tiene una buena unión a proteína, o sea, se une en un 80% proteína, ¿bien? Y si yo a este paciente le doy la misma dosis, no la ajusté a la dosis, le doy la misma que un paciente sano, digamos, un paciente que no tiene hipoalbuminemia, bien, yo me estoy olvidando de que en este paciente tengo poca albúmina y el fármaco en sí ya se une en una buena cantidad a la albúmina, bien. Entonces lo que estoy haciendo con este paciente es darle pura fracción libre, bien, y sometiéndola a un riesgo, ¿no?, de intoxicación. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo un paciente con hipoalbuminemia es disminuir la dosis. En vez de darles 200, le doy 50 miligramos. De esta manera yo me aseguro que el fármaco se une a las pocas proteínas que hay, pero que la fracción libre también es poca, ¿sí? Y no me llega a intoxicar al paciente. Es poca, pero es suficiente para cumplir su efecto, ¿bien? Entonces, recuerden, chicos, cuando tengo un paciente con hipoalbuminemia, lo que tengo que hacer es ajustar la dosis, dar una menor dosis, porque en la hipoalbuminemia la fracción libre está aumentada, ¿bien? Y la forma de disminuir la fracción libre es reduciendo la dosis. Entonces acá les tiro un caso clínico que da siempre la Cleaver, no solamente en los prácticos, sino que también lo da en los finales. Ella le dice que le llega un paciente, ¿sí?, al cual ustedes le prescribieron un fármaco X, y el paciente se le administraron las dosis terapéuticas del fármaco, pero el paciente empieza a demostrar signos de intoxicación. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado muchas cosas que las iremos viendo en el transcurso de Cinesis, pero una de las cosas que puede haber pasado es que el paciente tenga hipoalbuminemia. Entonces, si un paciente al cual yo le doy dosis terapéuticas me demuestra signos de intoxicación, es raro que con dosis terapéutica me demuestre efectos tóxicos, me demuestre signos de intoxicación, eso es raro. Pero ¿por qué sucede esto? Porque este paciente tiene una hipoalbuminemia y yo le di una dosis como para un paciente que tiene bien su albúmina, digamos, le di una dosis sin ajustarla. Como este paciente no le ajusté la dosis, tiene hipoalbuminemia, está muy aumentada la fracción libre. Tengo una fracción libre en exceso, una fracción libre que escapa, que sale de la ventana terapéutica, ¿bien? Y esta fracción libre empieza a ingresar a todos los órganos y tejidos posibles y me empieza a demostrar signos de intoxicación. Entonces, si les preguntan en el final, ¿por qué puedo tener signos de intoxicación con dosis terapéuticas? La respuesta es que porque el paciente tiene hipoalbuminemia o porque hay alguna interacción medicamentosa que me desplazó al fármaco de su unión a proteínas, y todo esto me aumenta la fracción libre, ¿bien? Y por ende aparecen los signos y síntomas de intoxicación. ¿Está claro, chicos, la alteración en la cantidad de proteínas? ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de hablar? No, de 10. No, todo claro. Todo claro, profe. Perfecto. Muy bien. Y alteración en la calidad, por ejemplo, en la insuficiencia renal, ¿sí?
Esto según Flores, el CIER les dice otra cosa diferente. Flores es como que está más completo. Cinesis, yo les recomiendo que la parte, acá viene un apartado de la clase, les quiero decir de dónde lo pueden leer, que está muy bueno. Cinesis lo pueden leer del Flores y del Velázquez. Yo les recomiendo que la parte de absorción, vía de administración y distribución, ¿sí? O sea, los 3 primeros pasos, digamos, la lean del Velázquez, que está en mi drive, por si no lo tienen físicamente, está en mi drive. Es lo mismo que el Flores, pero más resumido. Y la parte de barreras, metabolismo y excreción la vean del Flores. Bien, igual yo se lo voy a pasar por el grupo por si les interesa. Alteraciones en la calidad. Bien, muchas veces la cantidad de albúmina está bien, pero la albúmina, hagamos así, parece un glóbulo rojo, pero bueno, es la albúmina, pero la albúmina tiene como un defecto en su sitio de unión que impide que el fármaco se una a ella, ¿bien? Esto pasa en la insuficiencia renal, en donde tenemos, bien, uremia, ¿sí? La uremia, bien, me va a afectar directamente a la calidad de las proteínas, ¿por qué? Porque la uremia va a intervenir en la unión, ¿sí? Fármaco-albúmina. En otras palabras, el hecho de tener uremia y niveles importantes me va a producir, no solamente va a alterar la afinidad del fármaco por la albúmina, sino que además me va a producir una alteración morfológica en la albúmina que va a impedir que el fármaco se pueda unir. Entonces, en una insuficiencia renal yo también debo ajustar la dosis, ¿bien? En todas estas patologías que están acá, yo tengo que ajustar la dosis para tratar de disminuir la fracción libre y evitar intoxicación, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a cómo viaja el fármaco en la sangre. No sé si tienen alguna duda con lo último, si no, seguimos. Flor, no me quedó muy claro esa parte de la insuficiencia renal. Cuando mencionaste la uremia y todo, no sé, me habré perdido en algún momento, pero Sí, como que... ahí te lo explico de nuevo. Mira, en la insuficiencia renal lo que te dice el Flor es que vos tenés uremia, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? La uremia, la presencia, ¿no?, de uremia, de este signo a nivel del laboratorio, lo que produce es lo siguiente. Una cosa es que disminuye la afinidad del fármaco con la albúmina, ¿bien? La presencia de uremia interviene en la afinidad del fármaco con la albúmina, es decir, la disminuye. Hace que el fármaco pierda su afinidad por la albúmina. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la presencia de uremia, ¿sí?, me altera morfológicamente a la albúmina, es decir, me modifica sus sitios de unión. Al modificarme sus sitios de unión, el fármaco ya no es recíproco al sitio de unión, porque el sitio de unión no está modificado, suponete que tiene una forma triangular, ¿sí?, y el fármaco es redondito. El fármaco ya no puede unirse, o sea, se modificó la afinidad, pero porque cambió la calidad de la albúmina, por eso se llama alteración en la calidad. Cambió la calidad de la albúmina, se modificaron sus sitios de acción, y ahora el fármaco no es recíproco al sitio de acción, bien, al sitio de unión, perdón, no se puede unir por esta modificación morfológica que se produjo. Básicamente es eso, ¿sí? No les dicen mucho más. De hecho, lo único que les dice el CIER es que se altera la calidad nada más. El Flore como que les dice que se altera la afinidad por una modificación morfológica, ¿sí? No sé si te quedó más claro ahora. Sí, Flor, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, y por último, para concluir la clase de hoy, lo único que tenemos que ver es qué es el volumen de distribución, ¿sí? Este es un tema también súper importante. Chicos, cuando hablamos de volumen de distribución, yo les voy a leer la definición y después lo vamos a explicar. Acá lo que tienen que saber ustedes es que el ser humano es multicompartimental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchos compartimentos, muchos órganos, muchos tejidos, ¿bien? Es decir, que el fármaco tiene muchísimos sitios a los cuales acceder. El volumen de distribución va a estar relacionado con la cantidad de sitios a los que accede el fármaco, ¿sí? Ahora, es obvio que yo jamás voy a poder saber con certeza, bien, yo jamás voy a poder saber realmente cuánto fármaco ingresa a todos los órganos y tejidos del organismo, eso es algo incalculable. Por ende, nosotros en farmacología lo que se hace es calcular el volumen de distribución aparente, que es el
el libro le dice volumen de distribución aparente, pero es el volumen de distribución, ¿sí? A secas. ¿Y qué quiere decir volumen de distribución aparente? Es el volumen hipotético en el que es necesario diluir la dosis administrada de un fármaco para igualar las concentraciones plasmáticas. En otras palabras, chicos, esa definición se la tienen que estudiar de memoria, pero tienen que explicarlo, ¿bien? En otras palabras nos quiere decir que el volumen de distribución se va a calcular con la dosis administrada sobre la concentración plasmática. Dosis sobre concentración es igual a volumen de distribución. Ahora, yo les decía recién que yo jamás puedo saber con certeza, bien, no puedo saber realmente cuánto fármaco hay distribuido, bien, en todos los compartimentos del organismo, porque tengo un montón de sitios, o sea, es imposible calcularlo, pero sí puedo calcular el volumen de distribución aparente. Es decir, yo no puedo medir cuánto fármaco hay en el hígado, cuánto fármaco hay en el riñón, cuánto fármaco hay en el sistema nervioso, eso yo no lo puedo calcular. Pero puedo calcular un volumen de distribución aparente teniendo en cuenta la concentración plasmática, ¿bien? Entonces, supongamos, si yo tengo una concentración plasmática, o administro una dosis de 200 miligramos, administro una dosis de 200 miligramos, ¿sí? Y yo sé que llega, y lo administré por vía endovenosa. Esto quiere decir que no hay absorción y no hay pérdida, que el 100% de la dosis administrada va a llegar a la circulación sistémica, ¿sí? Ustedes saben que la vía endovenosa tiene esa ventaja, que todo lo que yo administro llega a la circulación sistémica. Entonces, supongamos que yo administro un fármaco por vía endovenosa, porque es la mejor manera de explicar esto, administro 200 miligramos, ¿bien? Y de esos 200 miligramos yo lo mido, supongamos que lo mido en una hora, supongamos, ¿sí? El tiempo varía, depende del fármaco y de muchos otros factores, pero lo mido en una hora, y en una hora veo, o hago el dosaje, ¿no? del fármaco en el plasma, y veo que tengo de 200, tengo 50 miligramos. Si yo al medir, yo administré 200, debería tener 200 también, ¿por qué tengo tan poquititos miligramos por qué tengo tan poca concentración en el plasma? Esto nos quiere decir, chicos, que el fármaco se está distribuyendo mucho, que aparentemente como el volumen, como la concentración plasmática es menor a la cantidad de dosis que yo administré, aparentemente el fármaco se distribuye bastante bien. Aparentemente, es volumen de distribución aparente. Si yo tengo una concentración plasmática que es bajita, volvamos acá a la fórmula, si yo administré una dosis determinada y tengo una baja concentración plasmática, aparentemente el volumen de distribución es alto, ¿sí? Si tengo una baja concentración plasmática, si mi concentración plasmática es menor a la dosis administrada, aparentemente el fármaco no se está quedando en la sangre, por eso es que tengo tan poca concentración plasmática, no se está quedando aquí, está ingresando a los diferentes órganos y tejidos, ¿bien? En cambio, si yo al medir tengo 180 miligramos, esto nos quiere decir que aparentemente el fármaco se distribuye poco, porque yo administré 200 miligramos y tengo 180, ¿bien? Tengo 180 miligramos. ¿Y por qué tengo tan alta la concentración plasmática? O, pongamos otro caso, tengo 200 miligramos, ¿bien? Tengo 200 miligramos, yo administré 200 miligramos y tengo 200 miligramos en el plasma. ¿Cómo puede ser que tenga la misma concentración que administré? ¿Cómo puede ser que la concentración plasmática sea igual a la concentración, a la dosis administrada? Esto quiere decir que el fármaco no puede ingresar, digamos, a los órganos y tejidos y se está quedando todo el fármaco en la sangre. Aparentemente este fármaco no se distribuye o tiene un volumen de distribución muy bajito, ¿bien? Entonces recuerden, el volumen de distribución es la cantidad de fármaco que accede a los diferentes órganos y tejidos. Pero el volumen real de distribución no lo puedo calcular. Entonces, con la concentración plasmática yo me doy una idea de cómo se distribuye ese fármaco. Si yo tengo una concentración plasmática que es igual a la dosis administrada, y el fármaco no se está distribuyendo, se está quedando ahí en la sangre, no está pasando a los órganos, ¿bien? En cambio, si yo mido la concentración plasmática y veo que es muy baja,
Bien, mientras más baja sea la concentración plasmática, mayor es el volumen de distribución. Bien, esto se guían por la fórmula de acá, ¿sí? A mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución, al revés. Bien, si yo mido y veo que tengo una concentración plasmática muy baja en comparación a la dosis que administré, aparentemente, porque recuerden que lo real no lo puedo calcular, aparentemente el fármaco se está distribuyendo bastante, porque en la sangre no tengo casi fármaco, tengo muy poquito, ¿sí? Eso quiere decir que el fármaco está escapando del vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Se entiende lo que es el volumen de distribución, chicos, y por qué es importante la concentración plasmática aquí? Sí, de 10. Sí, bro. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ahora bueno, acá un pequeño recordatorio de los compartimentos líquidos del organismo. Recuerden que aproximadamente tenemos un 65% de agua, esto varía según la edad, pero que está distribuida en 3 espacios, ¿sí? En el espacio intravascular, intersticial e intracelular, ahí corrijan el power. Y recuerden una cosa, el intravascular, digamos, es el líquido que está dentro del vaso sanguíneo, el intersticial es el líquido que está entre las células, y el intracelular es el líquido que está dentro de la célula, ¿bien? Obviamente que el más accesible, el líquido más accesible para el fármaco es el intravascular, ya sea por cuando se absorbe o cuando administra un fármaco por vía endovenosa, el fármaco al toque, digamos, al ingresar al vaso sanguíneo ya está accediendo al líquido intravascular. Entonces, el más accesible para el fármaco es el intravascular. El segundo más accesible es el intersticial, porque el fármaco al atravesar las fenestraciones, por ejemplo, puede pasar al intersticio. Y es más fácil que el fármaco atraviese una fenestración que atraviese la membrana plasmática. Entonces, el segundo más accesible es el líquido intersticial. Y el tercero, ¿sí? En orden de accesibilidad, bien, es el espacio intracelular. Eso quiere decir que el más accesible es el líquido intravascular y el menos accesible es el líquido intracelular. ¿Por qué es importante esto? Porque si un fármaco es capaz de llegar al espacio intracelular, es un fármaco que tiene un alto volumen de distribución, ¿sí? En cambio, si el fármaco se queda en el líquido intravascular, si se queda dentro del vaso sanguíneo, dijimos que si se queda dentro del vaso sanguíneo, bien, quiere decir que tiene un bajo volumen de distribución. Si se queda dentro del vaso sanguíneo, o sea, si se queda en el líquido intravascular, el fármaco no está pudiendo entrar a los órganos, entonces obviamente no se está distribuyendo, ¿sí? Entonces recuerden, el líquido más accesible para el fármaco es el intravascular. Después el intersticial y al último el intracelular. Un fármaco que es capaz de entrarle al interior de la célula, que es capaz de distribuirse a nivel intracelular, como los corticoides. Los corticoides ingresan al interior de la célula, chicos, ¿sí? Los corticoides ingresan al interior de la célula, son muy liposolubles, ¿bien? Estos fármacos son capaces de ingresar al interior de la célula, de distribuirse en el líquido intracelular, son fármacos con un altísimo volumen de distribución. En cambio, fármacos que se quedan en el compartimento intravascular, como la heparina, son fármacos que lamentablemente tienen un volumen de distribución chiquito, porque se quedan dentro, ahí dando vuelta en el vaso sanguíneo, no entran a los tejidos, no se están distribuyendo, se están repartiendo, digamos, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, que atraviesen estos compartimentos líquidos está directamente relacionado con su volumen de distribución, ¿sí? Acá les Flor, puse... yo tengo una duda. Sí. Cuando vos hablas de la concentración plasmática, ¿te estás refiriendo a la, digamos, lo que sería la fracción libre, o sea, la activa, o la que está unida a proteínas también? ¿Cuál crees vos que es la que es capaz de difundir a los tejidos? La libre, digamos. La libre, exactamente. Yo cuando hablo de concentración plasmática estoy hablando, obviamente, concentración plasmática en general, vos sabés que en el plasma tenés el agua y tenés la proteína, entonces sería las dos. Pero en la concentración plasmática ya se tiene, ¿no? Ya se tiene, cada vez que cuando se hacen los estudios clínicos, digamos que ahí es donde se estudian las concentraciones plasmáticas y la dosis, vos tenés, la dosis va a estar relacionada con tu concentración plasmática y tu concentración plasmática va a estar relacionada con tu fracción libre, ¿sí? Por ejemplo, 200 miligramos, bien, es la cantidad de fármaco que está autorizado para dar, suponete de algún fármaco X, y eso me determina una determinada, valga la redundancia, concentración plasmática y una determinada fracción libre. Si el fármaco
¿no? Si el fármaco es un fármaco que se queda en la sangre, muy probablemente tenga un alto porcentaje de unión a proteínas, ¿bien? ¿Por qué? Porque si está unido a proteína no va a poder salir a los tejidos, eso también es importante. O quizás sea un fármaco muy hidrosoluble que no pueda, que tenga una fracción libre que no pueda difundir en muy buena cantidad por las membranas. O quizá no puede entrar a todos los tejidos por características particulares de cada tejido, o sea, puede ser por varias razones. Pero si vos decís que es un fármaco, si hablamos de un fármaco con un alto volumen, perdón, con un bajo volumen de distribución, son fármacos que o bien tienen una alta concentración de unida a proteínas, se unen mucho a las proteínas, hay fármacos que se unen un 90% a las proteínas, pero son fármacos que se quedan en la circulación, que se quedan en la sangre, bien, que tienen muy poca fracción libre, entonces obviamente no se van a distribuir mucho que digamos. También pueden ser fármacos que saquemos la unión a proteína, que sean muy hidrosolubles, entonces quizá no ingresen a muchos tejidos, ¿bien? Quizás no ingresen a muchos tejidos porque son muy hidrosolubles. O quizás hay tejidos que no permitan el pasaje del fármaco, ¿bien? Por diferentes razones que la tienen que ver en la clase de distribución 2, ¿sí? Pero no se hagan una mezcla con eso, porque la distribución sí está relacionada con la unión a proteínas, pero no tanto como la excreción, por ejemplo, ¿sí? O sea, no relacionen la distribución tanto con la unión a proteínas, pero si la quieren relacionar, tienen que tener en cuenta que si el fármaco se une mucho a las proteínas, bien, obviamente la fracción libre va a ser poquitita, la fracción unida a proteína no puede difundir a los tejidos, entonces mientras más unido a la proteína esté, menor volumen de distribución va a tener también, ¿sí? Como el atenolol, por ejemplo, ¿bien? Entonces, eso también, en ese sentido, tiene una relación, ¿sí? Pero nunca escuché que los doctores pregunten la relación entre ellos, pero ya que vos lo preguntás, está buena tu pregunta, tiene que ver más que nada con el porcentaje de unión a proteínas, no sé si se entiende. Sí, perfecto. Gracias, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá les puse en el cuadrito que recuerden que el fármaco está relacionado, el volumen de distribución está relacionado con los diferentes espacios. Y así determinamos que existen fármacos con un alto volumen de distribución y fármacos con un bajo volumen de distribución. Los fármacos que tienen un alto volumen de distribución son fármacos muy liposolubles que alcanzan todos o la mayoría de los tejidos, que pueden llegar al espacio intracelular como los corticoides. Acá por si les preguntan qué fármaco puede llegar al espacio intracelular, los corticoides, ¿bien? ¿Y cuál es la desventaja de estos fármacos? Que son poco selectivos. Esto solamente para la doctora Unía, no vayan a querer decir esto para otro doctor. Esto solamente para la UNIAS y si se los pregunta. Si no se los pregunta, no lo dicen, ¿bien? Esto no lo dice en ningún libro. Esto es algo de ella, ¿bien? Pero no siempre lo pregunta. Si no se lo preguntan, chicos, como les digo, no lo digan, ¿bien? Entonces, para la doctora Unías, una de las desventajas de los fármacos con un alto volumen de distribución es que al poder acceder a todos los órganos y tejidos, ¿bien? Si cumplen con las características farmacodinámicas necesarias, estos pueden actuar sobre todos los órganos y tejidos necesarios, ¿bien? Pueden actuar sobre todos estos órganos y tejidos. Y quizás yo necesito la acción del fármaco acá. Quizás este es mi objetivo. Pero el fármaco no solamente puede entrar acá, sino que entra aquí, aquí y aquí, ¿bien? Y me produce efectos también a nivel de estos órganos. Solamente que este es mi efecto terapéutico, ¿bien? Y estos son mis efectos adversos. Las reacciones adversas se producen, chicos, cuando el fármaco actúa en un lugar en donde yo no necesito que actúe, básicamente, pero actúa de todas formas porque accede a estos lugares, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo un fármaco con un alto volumen de distribución, como puede entrar a muchos tejidos, puede ejercer su acción en todos los tejidos a los que entra. Y quizás yo necesito que actúe en uno solo de estos tejidos y actúe en un montón, ¿bien? Entonces los fármacos con un alto volumen de distribución son los que tienen más chance, ¿bien?, de producir reacciones adversas, son los que producen mayor cantidad de RAMs. ¿Por qué? Porque como se meten a todos los órganos y tejidos posibles, me pueden ejercer, según su farmacodinamia, me pueden ejercer una acción en estos órganos que quizás yo no la necesite, ¿bien? Y esto se transforma en una reacción adversa. Acá es reacción adversa porque estamos hablando de dosis terapéutica, ¿bien? Entonces, la desventaja de los fármacos que tienen un alto volumen de distribución
es que son poco selectivos y por ende pueden entrar a muchos tejidos y producirme muchas ramas. En cambio, los que tienen un bajo volumen de distribución son fármacos poco liposolubles. Bien, no alcanzan a todos los tejidos, se pueden quedar en el espacio intravascular, lo que ya veníamos viendo, y son muy selectivos. ¿Por qué? Porque son fármacos chicos, se los hago acá arriba, son fármacos que pueden entrar a pocos órganos y tejidos. Puede entrar a este nomás, supongamos, ¿bien? A este no puede entrar, a este tampoco y a este tampoco. Y yo quiero que el efecto sea acá. O sea, el fármaco solamente entra donde yo necesito que actúe. No entra en ningún otro órgano y tejido, ¿bien? Entonces, al entrar solamente en mi sitio diana, en mi objetivo, digamos, y al no entrar en los demás se vuelve más selectivo. El atenolol, por ejemplo, es un fármaco cardioselectivo, ¿bien? Es decir, que actúa en el corazón y ahí es donde yo quiero que actúe, por ejemplo. Entonces, esto es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque los fármacos que son de bajo volumen de distribución, al ser tan selectivos, actúan donde tienen que actuar y nada más. Y esto me disminuye el número de reacciones adversas, ¿sí? Eso es muy importante. Acá les tiro dos ejemplos. Un ejemplo de un fármaco con un alto volumen de distribución es la levofloxacina, ¿sí? Que es un quimioterápico, en realidad es un antibiótico sintético, ¿bien? Que tiene un altísimo volumen de distribución, porque no solamente puede ingresar al volumen intracelular del huésped, sino que además puede ingresar al interior de lo que sería la bacteria. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos acá los corticoides. Como son tan liposolubles los corticoides, bien pueden ingresar al espacio intracelular, tienen un alto volumen de distribución. Bien, entonces miren qué importante. Y de bajo volumen de distribución tenemos la heparina. Ahora, yo les doy otro ejemplo que está relacionado con el programa que tienen ustedes, que es el atenolol y el propranolol, ¿sí? Y yo comparo el atenolol con el propranolol. El atenolol es hidrosoluble y por ende tiene un volumen de distribución más bajito, y el propranolol, como es liposoluble, tiene un volumen de distribución mayor, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a volumen de distribución bajo y alto. ¿Está claro eso, chicos? Sí, Flor. ¿Sí? Bien. Sí, Flor. Y acá les tiro una cosa que siempre pregunta Meuli en los finales. Él les dice, ¿qué quiere decir tener un volumen de distribución de 0, volumen de distribución de 4 litros y un volumen de distribución de 20 litros? Primero, si yo les digo a ustedes que tengo un volumen de distribución de 0, quiere decir que no hay distribución. Bien, pero volumen de distribución de 0, chicos, quiere decir que el fármaco ni siquiera llegó a la circulación sistémica. Puede ser, por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado, las famosas pastillas de carbón, que son comprimidos en realidad. El carbón activado, ¿sí? ¿Por qué tiene un volumen de distribución de 0? Porque actúa localmente a nivel de la mucosa intestinal. No se absorbe ni siquiera, no se absorbe y mucho menos se va a distribuir. Entonces, obviamente que va a tener un volumen de distribución de 0 litros, porque no se va a encontrar en ningún líquido del organismo, ni en el intravascular, ni en el intracelular, ni en el intersticial. ¿Sí? No se va a encontrar en ningún líquido del organismo porque no se distribuye, ni siquiera llega, no se llega ni a absorber, o sea que ni llega a la arteria aorta, digamos, ¿bien? Cuando les dicen volumen de distribución de 0, quiere decir que no hay distribución, que el fármaco no está en ningún líquido del organismo, por ende ni siquiera se absorbió, ¿bien? Cuando les dicen un volumen de distribución de 4 litros, nosotros sabemos que el ser humano, ¿sí? Bueno, aproximadamente, si establecemos un punto de corte, tienen de 4 a 6 litros de sangre, ¿bien? 4 a 5 la mujer, 5 a 6 el hombre, punto de corte 4 litros de sangre. Si a ustedes les dicen un volumen de distribución de 4 litros, coincide con el volumen sanguíneo, con la volemia, ¿bien? Coincide con la cantidad de sangre que tenemos. Entonces eso quiere decir que el fármaco se está quedando solo en la sangre, que no está distribuyéndose más allá. Si les dicen volumen de distribución de 4 litros, quiere decir que el fármaco se encuentra en la sangre. Entonces tenemos un bajo volumen de distribución.
Si en cambio les dicen un volumen de distribución de 20 litros, quiere decir que estoy ocupando los 4 litros que pertenecen a la sangre, al volumen intravascular, y además estoy ocupando, ¿sí?, otros 16 litros más, que puede pertenecer al intersticial y al intracelular. ¿Bien? Entonces, cuando me dicen que tengo un volumen de 20 litros, que es mayor a la cantidad de sangre que tiene mi organismo, quiere decir que el fármaco no solamente está en la sangre, sino que además va a estar en los diferentes órganos y tejidos, ¿bien? O que quizá no está en la sangre, sino que está un poquitito en la sangre y mucho en los diferentes órganos y tejidos con sus compartimentos líquidos, ¿bien? Esto es algo que solo lo pregunta Meuli, ¿bien? Es como a veces lo marea, uno está muy nervioso en un final y a veces esto suele marear. Pero yo les aclaro para que no entren en pánico si se lo llega a preguntar, porque él hace este tipo de preguntas. Volumen de distribución de 0, recuerden, no hay distribución. 4 litros coincide con la sangre, perfecto, un bajo volumen de distribución, o sea, el fármaco se está quedando en el líquido intravascular. Y un volumen de distribución de 20 litros quiere decir que está ingresando a otros órganos, la cantidad de líquido es mayor a la del intravascular, entonces no solamente está en el intravascular, quizá está también en otros compartimentos del organismo, ¿sí? ¿Está claro qué van a responder si les preguntan así? Sí, Flor. Sí, Flor. Bien. Y por último, ¿para qué nos sirve el volumen de distribución, sí? Chicos, el volumen de distribución nos sirve para calcular el intervalo de dosis. Esto para todos los doctores, ¿bien? Para todos los doctores. Nos sirve también para la dosis de carga. Esto de dosis de carga solamente para la Cleaver, los demás doctores no lo preguntan y tampoco lo consideran, así que para la Cleaver. Y para calcular la selectividad. Esto de acá abajo solo para la UNIAS, ¿bien? Entonces, el intervalo de dosis, vamos, primero dijimos que era el famoso cada cuánto lo tengo que tomar, es decir, cuánto tiene que pasar entre dosis y dosis. Por ejemplo, administro la primera dosis y 12 horas después administro la segunda dosis, ¿bien? Eso es un intervalo interdosis. ¿Cuánto tiene que haber, qué tiempo tiene que transcurrir entre dosis y dosis? Si el fármaco es de un alto volumen de distribución, es decir, que ingresa a muchos órganos y tejidos, como ya lo venimos viendo, entonces es un fármaco que así como ingresa a muchos órganos y tejidos, tiene que salir de todo esto. Y obviamente que va a demorar. Los fármacos que ingresan a muchos órganos y tejidos tienen que salir de todos los sitios a los que ingresaron. Y recién ahí puedo administrar yo la segunda dosis. Entonces, un fármaco con un alto volumen de distribución, ¿sí?, va a tener un intervalo de dosis mayor, ¿bien? Por ejemplo, de 12 horas. Es decir, que como ingresó a tantos lugares, el organismo tarda 12 horas en eliminar la primera dosis. Y una vez que la eliminé, recién puedo administrar la segunda. Si no, lo voy a acumular, ¿bien? Entonces, un fármaco de un alto volumen de distribución, un alto intervalo de dosis. En cambio, si yo tengo un fármaco con un bajo volumen de distribución, es decir, que no ingresa a tantos órganos y tejidos, supongamos que ingrese a uno solito, es un fármaco que solamente tiene que salir de un solo lugar, y por ende el organismo lo elimina más rápido, ¿sí? Porque sale del lugarcito al que entró y vuelve a la sangre y después va al riñón, es decir, tiene que salir de un solo lugar, no es tanto laburo, ¿bien? Entonces, acá vamos a decir que los fármacos que tienen un bajo volumen de distribución son fármacos que tienen un intervalo de interdosis más cortito, por ejemplo, de 6 horas o de 3 horas, ¿bien? O sea, tarda poco el organismo en eliminar la primera dosis, ¿sí? Eso en cuanto al intervalo de dosis. Acá tienen igual un cuadrito que dice, un fármaco con un amplio volumen de distribución demora más en eliminarse, por ende es mayor el intervalo de dosis que debo administrar. Y un fármaco con un bajo volumen de distribución demora menos en eliminarse, por ende es menor el intervalo de dosis que debo administrar, ¿sí? Eso en cuanto al intervalo de dosis. Después, en cuanto a la dosis de carga, que eso solo pregunta la Cleaver, para la unidad eso no existe, y para los otros doctores nunca los escuché preguntar, por la duda no lo digan, si no se los preguntan,
yo siempre les digo algo, si no les pregunto, ustedes no lo digan, ¿sí? Porque los doctores, ustedes saben que tienen como sus propios conceptos para las cosas, ¿bien? Entonces es preferible callar a veces, ¿sí? Bueno, escuchen. En el caso de la dosis de carga pasa lo siguiente, hacemos el mismo dibujito de siempre, ¿sí? Yo tengo dos tipos de dosis, la dosis de carga o dosis inicial, que por lo general esta dosis es la dosis necesaria para revertir el cuadro clínico, ¿sí? A mí me llega un paciente con un cuadro clínico agudo, bien, yo necesito una dosis de carga, una dosis de ataque se llama, también la van a encontrar, que es una dosis necesaria para revertir el cuadro clínico. Y tenemos una dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es una dosis que es para evitar la reaparición del cuadro. En otras palabras, a mí me llega un paciente con un cuadro agudo, por ejemplo, sea la patología que sea, yo le doy una dosis de carga para revertir rápidamente ese cuadro clínico y sacarlo de ese cuadro agudo, y después le tengo que dar dosis de mantenimiento, ¿sí? Para mantener al paciente estable, por así decirlo, para mantener al paciente, o para evitar, mejor dicho, la reaparición del cuadro, para evitar como que vuelva a recaer, ¿sí? Entonces tengo dos dosis. La dosis de carga o la dosis de ataque suele ser una dosis alta, porque necesito revertir urgentemente el cuadro clínico. Bien, eso es dosis de ataque. Bien, es como que yo ataco el cuadro clínico para revertirlo. Bien, y esto varía según el volumen de distribución. Si el volumen de distribución es alto, por ejemplo, acá está mi órgano diana, acá quiero yo actuar para revertir el cuadro. Si el volumen de distribución es alto, la dosis de fármaco no solamente va a estar entrando a su sitio de acción, a su sitio objetivo, sino que va a estar entrando a muchos otros órganos más. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos quiere decir que de la dosis total que yo administré, el fármaco se está distribuyendo en varios tejidos, ¿bien? Y es muy poca la concentración que se alcanza en el sitio diana, porque la concentración es como que se está repartiendo entre varios órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en esta situación? Aumentar la dosis de carga hasta saturar todos los órganos. Al saturarlos, yo me aseguro que como estos ya están saturados, todo el fármaco que yo siga administrando va a entrar en mi sitio diana. Bien, entonces, les vuelvo a repetir, la dosis de carga para un fármaco con un alto volumen de distribución tiene que ser alta también. ¿Por qué? Porque un fármaco con un alto volumen de distribución se va a repartir entre varios órganos, ¿bien? Entre varios órganos y tejidos. Entonces esto hace que la cantidad que llega a mi sitio diana, el sitio donde yo necesito ejercer la acción, sea poca. Y si es una dosis de carga, recuerden que tiene que ser lo más alto posible para revertir el cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a tener que aumentar, que dar la dosis de carga, una dosis de carga suficientemente alta como para saturar los otros órganos en donde yo no necesito la acción, bien, los tengo que saturar, así el resto de fármaco que me quede vaya todo al sitio diana. De esta manera me aseguro que llegue una excelente concentración al sitio diana, bien, para poder revertir el cuadro, ¿sí? Obviamente que aquí me arriesgo mucho, ¿no? A intoxicaciones y demás, o no intoxicaciones, sino a algún tipo de efecto tóxico que va a llegar a aparecer, pero ojo porque siempre tengo que hacerme un riesgo-beneficio, ¿bien? Pero en realidad todo esto está calculado, en los estudios clínicos se determina cuál es la dosis de carga que se puede utilizar de cada fármaco, ¿bien? No es algo que yo improvise, digamos, está determinado en el estudio clínico, entonces como que el paciente no se va a intoxicar, ¿sí? Ahora, en un fármaco con un bajo volumen de distribución, se los voy a hacer por acá. El fármaco solo ingresa acá, dijimos, bien, a un solo. Y da la casualidad que este es mi sitio diana, bien. El fármaco acá no puede ingresar porque no cumple con las características necesarias, por ejemplo. Entonces, como acá tengo un bajo volumen de distribución, el fármaco solamente entra a un órgano y da la casualidad que este órgano es el lugar en donde yo necesito mi acción farmacológica, la dosis de carga va a ser baja. ¿Por qué? Porque yo no necesito aumentar una dosis muy alta, si yo ya sé que todo lo que yo administre va a ir a parar acá. Entonces, ¿para qué voy a aumentar una dosis? ¿Para qué voy a administrar dosis muy altas? Si yo llego a administrar dosis muy alta, todo va a ir al mismo lugar.
Bien, y ahí sí puedo tener una intoxicación. Entonces, como acá la dosis no se reparte, va toda al mismo lugar, la dosis de carga para revertir el cuadro clínico es más baja. Esto solamente lo considera la Cleaver así. Para la UNIAS esto no es así, o sea, no sirve para esto el volumen de distribución, y para los demás doctores nunca los escuché preguntar. Como les digo, si ustedes tienen que rendir con la UNIAS o si tienen que rendir con Alori, por ejemplo, van a decir que el volumen de distribución para la UNIAS van a decir que sirve para el intervalo interdosis, para la selectividad. Bien, si se lo llega a preguntar, yo diría intervalo interdosis nada más, bien por las dudas. Si me llega a preguntar de la selectividad lo digo, si no, no lo digo. Para la Cleaver van a decir intervalo interdosis y dosis de carga, y para el doctor Alori van a decir solamente intervalo de dosis, ¿bien? Entonces recuerden, esto solamente para la Cleaver. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Flor, de 10. Sí, Flor. Perfecto. Bien. Y por último, para ir cerrando, el tema de la selectividad también, ¿sí? El volumen de distribución, como les decía, me determina la selectividad. Mientras mayor es el volumen de distribución, mayor va a ser lo que es, menos selectivo va a ser el fármaco, porque puede ingresar a muchos órganos y actuar sobre todos ellos. Y mientras más chiquito sea el volumen de distribución, mayor va a ser, la selectividad. Bien, eso ya lo hablamos recién. Bueno, escuchen, chicos, hasta acá llegamos. Esto de los factores que modifican el volumen de distribución lo van a ver después. ¿Por qué? Porque primero tienen que ver la clase de barreras, ¿sí? Y la clase de órganos de fijación y de redistribución que está en el drive, y recién ahí van a entender esto que está acá, ¿sí? Entonces, eso tienen que ver primero la clase asincrónica, la clase 2 de distribución, que es la que correspondería a mañana, ¿bien? Si no tienen ninguna duda, entonces se pueden retirar, ¿bien? Y si tienen alguna duda, pregunten. ¿Ninguna? Bueno, chicos, Ninguna de mi parte, Flor, muchas gracias. nos estaríamos viendo recién entonces el jueves sincrónicamente, ¿sí? Dale, Flor. Muchas gracias. Nos vemos, chicos, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.